buenas a todos los que nos siguen a través de Facebook. Saludo también a las personas que en cada uno de sus hogares. Nosotros en el programa anterior estábamos hablando sobre la situación de la composición social de los jóvenes, de las transformaciones que el ser humano debe de tener para ser mejor persona en la vida. Nosotros también seguimos insistiendo en que el ser humano es la fuente del comportamiento, la fuente de todas las transformaciones que puedan existir. Por eso nos preocupamos mucho por el hecho de que nosotros debemos en cada cosa que realizamos tratar de hacerla bien, correctamente, y que marcar un antes y un después que nosotros la realicemos. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo en la vida, hacer las cosas obviamente correctamente y hacerla bien, esforzando para ello. Nosotros en ese mismo tema sobre las preocupaciones humanas están las preocupaciones escolares, que hemos dicho anteriormente, de que hay muchos jóvenes que tienen problemas en los estudios, tienen problemas de concentración, tienen problemas de amistad, tienen problemas con sus padres, con sus profesores, y tiene que haber una conexión, una correlación, tiene que haber una persona que le ayude a ese joven entre 12 a 17 años a ser mejor persona, que son las personas más débiles en este sistema, porque es una edad donde existe un emprendimiento social, un emprendimiento psicológico en el joven. Entonces nosotros marcamos ahí la diferencia en el sentido de que, por ejemplo, en Constanza se aconteció un desorden, una pelea entre jóvenes. No sabemos cuántos jóvenes estaban involucrados, pero se veía un tumulto de personas básicamente interaccionando en el problema, lo que constituye una preocupación para los padres, una preocupación para los maestros, una preocupación para nuestra sociedad. Debemos proteger nuestras escuelas, debemos proteger nuestros conocimientos. Entonces, por eso venimos hablando de no memorizar las cosas, no memorizar los aconteceres. Cuando nos vamos a una clase, apostamos a la reflexión para eso mismo, para que el joven pueda ir comprendiendo la evolución del pensamiento y de la comprensión cuando realmente realiza un acto, cuando realmente se enfrenta a una situación que no es la mejor manera. Existe la depresión de los jóvenes adolescentes. Cuando se ven aislados, esos jóvenes pueden tener problemas. El estado de ánimo, por ejemplo, la tristeza, el desánimo, la desesperanza o la decepción son los temas que más frustran nuestros jóvenes, y son los temas que nosotros tenemos que ir buscándole una solución. Está la prevención, por ejemplo, anual, por ejemplo, debería de haber un método de prevención donde los jóvenes puedan ser evaluados de forma anual para saber cuáles son los mecanismos que está utilizando para el desarrollo de él mismo. Tiene que haber una sesión psicológica en algunas universidades, en algunas escuelas, existe ese método, pero tiene que ser con más detenimiento hacia el joven, tiene que ser con más precaución, donde exista la conexión entre el padre y el profesor, y un seguimiento y un expediente sobre el comportamiento humano de las personas que están teniendo problemas en las escuelas, problemas que son de síntomas, por ejemplo, de bajo rendimiento escolar, que se cansan mucho, personas que le falta la falta de interés en aprender los temas, también el abuso del alcohol, las drogas cuando entra en el joven adolescente, la baja autoestima, el trastorno alimenticio. Estos son de los temas que básicamente se enfrenta el joven hoy en día, y nos debe preocupar y llamar la atención, porque nosotros tenemos como responsables de familia, tenemos que orientar a los jóvenes, tenemos que buscar la forma de que los jóvenes no sean víctimas de la delincuencia o víctimas de una situación en el hogar, como pudiera también una situación creada en la escuela con sus compañeros, con sus profesores,
Estos son los temas que básicamente tenemos que encasillarlo. Tenemos que analizar cada uno de los episodios que enfrentan los jóvenes que hoy en día tenemos. Por eso se recomiendan las ayudas profesionales, las amistades, que sean amistades optimistas, para básicamente poder enfrentar esa depresión que pudiera tener el joven. La disminución, ya sea la que identifica, disminuir los pensamientos negativos, pero antes de disminuirlo, tenemos que identificarlo. Una vez lo identifiquemos, podemos trabajarlo, que es lo más interesante de todo esto. Y los padres tienen y tenemos el deber de documentarnos sobre los temas que están enfrentando nuestros jóvenes, que están enfrentando nuestros niños. Cada etapa tiene una especie de comportamiento diferente a otra etapa. Entonces, están los psicólogos en la escuela que nos pueden orientar de cómo puedo educar a mi hijo si no sé cómo educarlo. Porque en una universidad pudiera sí, en la misma psicología, aprender uno de cómo educar a los hijos. Pero actualmente, cuando una joven sin conocimiento de causa queda embarazada o un embarazo no planificado, entonces ella no sabe qué hacer, cómo educar a ese joven. Que también debe haber un plan donde se le dé un seguimiento de orientación a esos jóvenes para que puedan saber educar a sus hijos, porque de ahí vienen los problemas sociales, el reflejo y la mala conducta y la mala experiencia e inexperiencia de los padres da como resultado de que los hijos no tengan el acceso realmente a ser educados correctamente. Las escuelas están en el deber de, no obstante, darle charlas a los padres sobre educación, sobre los hijos. También tiene el deber de darles guías que puedan investigar los padres, para que de esta forma los hijos puedan seguir adelante. Esos son de los temas que nosotros llamamos la atención por el asunto de que los padres tienen un rol en el hogar y tienen también un rol que deben de determinar en el hogar. Ahí se vincula perfectamente el problema de la descomposición social que puede existir. Una joven adolescente tiene un hijo, entonces no sabe qué hacer, luego se divorcia, por lo regular, ¿verdad? Por poner una situación específica, que es la que más comúnmente se ve. No hay una responsabilidad del padre, la joven quizás persigue o no persigue a ese padre, pero hay una responsabilidad del padre hacia esa joven que ya tiene un hijo, hay una responsabilidad con el menor específicamente. Entonces, esas son de las cosas que nosotros queremos que ustedes puedan aportar también en los medios de comunicación, ya sea en Facebook, dando su comentario, la gente de Facebook, las personas de Facebook, también todo el que ve nuestro programa, aquí Constanza también puede aportar. A mí siempre me ha gustado de que la persona venga con nosotros a hablar de un tema en específico y no que exista una manipulación de llamadas que a veces suele suceder y lo que hace que no es responsabilidad de quienes llaman. A veces sí, a veces no, pero es un juego al azar. No sabemos si alguien pretende dañar algún programa con algún tipo de comentario que no corresponde a lo que estamos hablando. Pero, en definitiva, y en conclusión, lo que sí nos interesa es saber lo que realmente pasa en los hogares y cómo enfrentar esos problemas de lo que los padres no saben solucionarlo. Está la Fiscalía de los niños, niñas, adolescentes, donde su rol también debe de ser darle un seguimiento a estas instituciones conjuntamente con las demás instituciones que están vinculadas con el tema. Tienen que de alguna manera ponerse de acuerdo
para resolver estos problemas en las escuelas y que jóvenes sin documentaciones, sin la titulación de un carnet de aprendizaje siquiera o un carnet de conducción puedan manejar. Hay personas que manejan y no tienen ningún tipo de experiencia en el manejo, y por eso vemos cosas que suceden, y qué triste que sucedan esas cosas cuando un joven no tiene un seguro, cuando un joven no tiene esa oportunidad de aprender sobre el tema. Bueno, entonces vamos a seguir ahora hablando de otros temas de interés. Vamos a una breve pausa y cuando regresemos venimos con más. Constanza TV, la diferencia. Francisco Domínguez Brito, presidente. Nace en Santiago el 28 de octubre del 1965. En el 1997 fue procurador fiscal del Distrito Nacional. En el 2006, senador de Santiago. En el 2011, ministro de Trabajo. En el 2012, procurador general, y en el 2016, ministro de Medio Ambiente. Francisco Domínguez Brito es el legado en vida de nuestro profesor Juan Bosch, con valores incuestionables que le identifican como el favorito del pueblo, del gobierno y del PLD. Es la ruta más confiable para superar la falta de liderazgo que hoy vivimos. Francisco Domínguez Brito, líder de todos los tiempos, astro que hará brillar de prosperidad el presente y futuro de la República Dominicana. Nuestras felicitaciones. Dios y la patria le esperan, señor presidente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad, y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Que vivan los padres de la patria y que todo compromiso político irregular a espalda del pueblo sean cancelados. Que los corruptos que pagan las deudas de su campaña con los recursos del pueblo sean sancionados. Los partidos políticos que inician la cacería en busca de candidatos corrompidos y con dinero, eligiendo a diestra y siniestra sus favoritos, son los verdaderos ideólogos de la corrupción política de toda nuestra historia. Luchemos con amor y valentía por la igualdad de condiciones entre los aspirantes políticos, porque mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. ¡Que viva Duarte! Inicia la segunda convocatoria de las pruebas nacionales 2018 en las áreas de lengua española, matemática, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Este 4, 5, 11 y 12 de agosto para tercer ciclo de educación básica de adulto de 9 a 11 de la mañana y para el cuarto grado del nivel medio en todas sus modalidades del 7 al 10 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Al llenar la hoja de respuestas debes verificar que tenga todos los datos correctos y que el número de la hoja coincida con el del cuadernillo. Al seleccionar tu respuesta, rellena totalmente con lápiz el círculo de la respuesta escogida. Es importante que los estudiantes asistan uniformados y debidamente identificados. Está prohibido el uso de celular u otro aparato electrónico. El certificado lo podrán obtener inmediatamente se publiquen los resultados en la página ministeriodeeducacion.gov.do. Ministerio de Educación.
Saludos, estamos nuevamente aquí en su programa Poder Institucional. Siempre actualizándolo, nosotros siempre tenemos noticias novedosas, noticias realmente que impactan el conocimiento, que es la idea fundamental sobre la enseñanza, que el conocimiento pueda trascender en la persona cuando aprendemos algo. Esas son de las cosas que tenemos que saber elegir, el tipo de lectura que tenemos, elegir también el tipo de programa que vemos, programas que nos ayuden a avanzar, programas que nos den una solución al problema, programas que puedan dar una orientación específica en los temas sociales y no así programas de narraciones sobre los acontecimientos sin ningún tipo de solución, lo que hace que estresan toda la población de Constanza y todo el público en general que ve esos tipos de programas. Tenemos que seleccionar muy bien lo que vemos, lo que leemos y con quién básicamente hacemos vida diaria, saber buscar amigos optimistas, amigos que puedan ayudar el florecimiento de las ideas. Tenemos alguna noticia que la vamos a compartir con Francisco, pero no de Domínguez Brito, es otro Francisco. Entonces, por ejemplo, está el tema de que los diputados aprueban resoluciones que buscan homologar los títulos académicos con los países europeos. Voy a hacer un breve comentario y le vamos a dar la participación luego a nuestros invitados. Por ejemplo, el comentario está en la dirección de que existe una integración social dentro de los países europeos. Cuando uno es profesional, por ejemplo en Alemania, uno entra en otro plan y otra cualidad para aprender el idioma, para incorporarse de alguna manera. Por ejemplo, en países como Holanda, solamente usted necesita el título de homologación. La homologación es por default, o sea, una homologación automáticamente. Usted llega allí y usted sabe el idioma, usted puede ejercer. Pero si no sabe el idioma, tiene que durar un promedio, dicen ellos que son 10 años, pero la experiencia que yo tuve lo hice en 5 años, que básicamente es un proceso de sociología del entendimiento de esa sociedad. Es un país, la Unión Europea, son países que son de fácil acceso. Por ejemplo, en España, la homologación, la experiencia que tenemos con la homologación es que los españoles tienen algunas materias que no tienen coordinación con el pensum dominicano, y lo que en España se pide unas 10, 15 materias para aprobar, para que la persona pueda incorporarse como homologado o como licenciado en ese país. Ahora vemos que la Cámara de Diputados aprueba esa resolución que busca homologar los títulos académicos con países europeos. Hay países que lo admiten. Sería bueno que en vez de decir con países europeos, sea con la Unión Europea. O sea, una homologación de la Unión Europea es una homologación más específica, una homologación con mucho más oficialismo, por decir un término. Es más oficial cuando la Unión Europea acoge ese tema y lo asume. Entonces, ¿tiene algún comentario? Francisco quiere comentar algo de eso, sobre el asunto de las homologaciones, de las titulaciones. ¿Qué experiencia, Francisco, tú tienes sobre las homologaciones que se vienen dando, vamos a decir, del extranjero, un mexicano, un colombiano, un cubano, que quiera homologar su título aquí en la República Dominicana? ¿Te ha tenido tu experiencia sobre eso? Gracias, Francis Collado. Y buenas noches, saludo a todos los constanceros y ciudadanos que nos visitan en nuestra página de Facebook y de YouTube. Pues resulta en efecto que desafortunadamente, debo decirlo así, de que nuestros congresistas
ignorantes del derecho internacional, de las situaciones históricas de la que República Dominicana ha tenido en su desarrollo como nación, como país, y los tratados internacionales que se han acordado, y por tanto el desarrollo socioeconómico, cultural, educacional, de la cooperación de estados, de países, y en esa coyuntura se presenta como algo novedoso, cuando es algo antiquísimo de la cooperación entre naciones, y para eso está la UNESCO. Para además está el proceso de las naciones entre sí, donde, por ejemplo, usted se hace licenciado en una carrera, usted puede hacerse una maestría o doctorado en cualquier país, y eso no le quita el crédito de su maestría o su doctorado en filosofía, que implica el desarrollo de su conocimiento. Pero más aún, la importancia es el compromiso que tienen los estados. Por ejemplo, si usted va hacia una nación determinada, hace su currícula, si es el estado que hay un becario, pues entonces retorna al país a cumplir con 2 años de darle beneficio de esa cultura adquirida. Por tanto, el tema de la homologación curricular o titular es prácticamente una situación sintomática, y peor cuando actualmente se han abierto fronteras educativas con relación a la educación por la vía de Internet. Ahora bien, eso no quita que los créditos educacionales de una universidad y otra sean ignorados, porque, por ejemplo, cada carrera tiene un número de créditos que hay que cumplir. Si no se adquiere esos créditos, entonces no se obtiene la titulación. ¿En qué consistiría entonces la homologación de esa titulación? Que pueda ejercerse, que no se pueda ejercer, que pueda, cuál es la regla, la norma. Entonces, a decir verdad, en nuestro país tenemos algunos colegios, es decir, colegio médico, el colegio de abogados, que todavía su ley de incorporación no ha sido exhibida, y por tanto hacemos el colegio de ingenieros y arquitectos, y que agrupa varios tipos de colegios, el CODIA, agrimensores, arquitectos, ingenieros, y de estos ingenieros habla ingenieros civiles, ingenieros electromecánicos, ingenieros electrónicos, qué sé yo cuántas cosas asimila el colegio. Pero a decir verdad, la fisonomía colegial como que no tiene tanta fuerza como debería tenerlo como representante del Estado. Al final de cuentas, vemos como inicua la competitividad de hablar o sí o no de un crédito, pero peor cuando caemos en la dolarización de la economía que significa el educarse. Es decir, quiero dejar en el tapete la curiosidad útil que debe tener y que debemos aprovechar para los fines de cómo el Estado Dominicano debe enfrentar el tema de la homologación, si vale su decreto o no. De igual manera, el asunto de si los colegios que existen tendrían la participación real y efectiva de control de Estado. Por ejemplo, aquí viene cualquier extranjero, le dan todas las obras, de ingeniería, de medicina, de lo que sea. La telemática esta que hay de la medicina de la Plaza de la Salud es internacional. O sea, aquí el país no sabe nada de lo que está sucediendo con la situación estereotipada o etérea de lo que es la formación educativa, la participación educativa y los resultados de la clínica que se hace en cada actividad. Pero, ¿qué decir de la situación de abogados? Aquí en el país hemos tenido mucha experiencia de cantidad de abogados extranjeros que vienen a ejercitar, pero ¿quiénes salen al frente a controlar esas situaciones? Quiere decir que tenemos un flaco servicio, una debilidad muy seria
y qué bueno que por lo menos en el Congreso suena ese tópico para ponerle mayor característica de atención. Exacto. Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre el rol de los partidos políticos para el 2030 según la OEA. Cuando regresemos venimos con más. Constanza TV, la diferencia. Constanza TV, la diferencia. Francisco Domínguez Brito, presidente. Nace en Santiago el 28 de octubre del 1965. En el 1997 fue procurador fiscal del Distrito Nacional. En el 2006, senador de Santiago. En el 2011, ministro de Trabajo. En el 2012, procurador general y en el 2016, ministro de Medio Ambiente. Francisco Domínguez Brito es el legado en vida de nuestro profesor Juan Bosch, con valores incuestionables que le identifican como el favorito del pueblo, del gobierno y del PLD. Es la ruta más confiable para superar la falta de liderazgo que hoy vivimos. Francisco Domínguez Brito, líder de todos los tiempos, astro que hará brillar de prosperidad el presente y futuro de la República Dominicana. Nuestras felicitaciones. Dios y la patria le esperan, señor presidente. Ver la dedicación, progreso y calidad de vida de mi maestra de artes inspiró en mí el deseo de enseñar. Quiero crecer, apoyar a mi gente, influenciar positivamente los jóvenes de mi comunidad y con la carrera de educación lo puedo lograr. Siendo maestra puedo vivir mejor, tener mayores oportunidades, llegar hasta donde quiero y ser un orgullo para mi familia. Sé parte de la familia magisterial. Ven, aplica por una de las 20.000 becas que el gobierno del presidente Danilo Medina ha dispuesto para los estudiantes de excelencia en la carrera de educación. Infórmate en el 809-535-8006, extensión 103, 104, 105 y 106. Ministerio de Educación. Que vivan los padres de la patria y que todo compromiso político irregular a espalda del pueblo sean cancelados. Que los corruptos que pagan las deudas de su campaña con los recursos del pueblo sean sancionados. Los partidos políticos que inician la cacería en busca de candidatos corrompidos y con dinero, eligiendo a diestra y siniestra sus favoritos, son los verdaderos ideólogos de la corrupción política de toda nuestra historia. Luchemos con amor y valentía por la igualdad de condiciones entre los aspirantes políticos, porque mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. ¡Que viva Duarte! Inicia segunda convocatoria de las pruebas nacionales 2018 en las áreas de lengua española, matemática, ciencias sociales y ciencias de la naturaleza. Este 4, 5, 11 y 12 de agosto para tercer ciclo de educación básica de adulto de 9 a 11 de la mañana y para el cuarto grado del nivel medio en todas sus modalidades del 7 al 10 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Al llenar la hoja de respuestas debes verificar que tenga todos los datos correctos y que el número de la hoja coincida con el del cuadernillo. Al seleccionar tu respuesta, rellena totalmente con lápiz el círculo de la respuesta escogida. Es importante que los estudiantes asistan uniformados y debidamente identificados. Está prohibido el uso de celular u otro aparato electrónico. El certificado lo podrán obtener inmediatamente se publiquen los resultados en la página ministeriodeeducacion.gov.do. Ministerio de Educación.
Estamos aquí otra vez en su programa Poder Institucional. Y el secretario Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, estableció que para 2020 el rol de los partidos políticos tiene que ser el rol de desactivarse del crimen organizado. Así lo manifestó en sus declaraciones. Y fíjense algo, coincide en muchas cosas en el sentido de que hay muchos partidos políticos que no están promocionando la ética, que no están promocionando el desarrollo intelectual, el desarrollo humano, y porque la ética parece ser que se dice, hay una teoría que dice que nace en su casa, en la casa que le enseñan, que construyen a ese ser humano, que puede de alguna manera tener ética o no puede tener ética, o su ética o es indecoroso. Pero existe la posibilidad también de que se pueda aprender esta conducta y a eso es que apostamos nosotros. El procurador hoy, por ejemplo, de la República, estableció que en las universidades se debe implementar la carrera o básicamente la materia de ética profesional. ¿Por qué? Porque en los partidos políticos tenemos problemas con estos asuntos de la delincuencia. Hay muchos que se están enganchando en la política y que no tienen los principios éticos establecidos para representar un cargo determinado donde está al servicio de nuestra comunidad. Es algo muy peligroso tener personas no calificadas que no están debidamente depuradas en un sistema político. Los candidatos y los aspirantes políticos tienen que tener un sistema de depuración donde su trayecto sea un trayecto de ejemplo y su trayecto, que ese trayecto garantice en lo adelante una transparencia. Fíjense el rostro de la transparencia. Yo diría que en el PLD la constituye Domínguez Brito, porque es un hombre que ha venido batallando con la corrupción, ha venido demostrando, exhibiendo logros. Y diría yo también que si de alguna manera fuimos afectados, ¿verdad?, por el bajo presupuesto aquí en Constanza, por algunas medidas que toman los ministerios, yo pienso que una vez sea presidente tiene compromiso de resarcir y buscarle la vuelta a esas personas, porque el poder de un presidente es mucho mayor que el poder de un ministro. Entonces, los ministros, por ejemplo, cuando Francisco Domínguez Brito era ministro, manejaba una cuota específica y no podía hacer más de lo que podía hacer en su presupuesto. Pero una vez una vez presidente, él puede sí hacer más cosas por las personas afectadas en cualquier decisión que afecte a la gran mayoría de la sociedad. Porque recuerden que los intereses generales de la sociedad están por encima de los intereses particulares y de los intereses de grupos, sindicatos y otro tipo de agrupaciones, por así llamarlo. Entonces, otra de las cosas de la que coincide con Domínguez Brito, por ejemplo, que coincidió Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, es en rescatar lo mejor del partido y rescatar lo mejor del pasado. Así también llama a los partidos al interés en la ciudadanía. Esas son de las cosas que básicamente tenemos que enfatizar. La ciudadanía es el núcleo central de la política. A mí alguien me dijo en una ocasión que si un determinado político me había resuelto los problemas de los compromisos políticos, y nosotros, hasta que no exista un compromiso con la ciudadanía, nosotros nos ausentamos
nosotros solamente queremos que el lucro político se deba a la ciudadanía, que se deba a la gente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en calidad de abogado tenemos un oficio y podemos con mucha facilidad desarrollar una habilidad o tenemos desarrollado una habilidad para uno costearse la vida. Entonces hay personas que no han tenido esa oportunidad de tener un oficio en la vida y por eso esas personas tienen esas debilidades humanas, esas debilidades políticas. Entonces también llamó la atención sobre, por ejemplo, Luis Almagro dijo que debería de existir menos disputas internas del poder y por el poder en los partidos. Existe ahora mismo una contienda, un debate interno en el Partido de la Liberación Dominicana, donde personas que ya tienen más de 3 periodos quieren volver otra vez al gobierno. Hay otros que le llaman caudillo, entonces hablan de oportunidades, pero es como si no existieran más personas que tengan la facultad de poder aspirar también a la presidencia. No sé por qué ser a veces tan egoísta con las oportunidades y utilizar todo ese favoritismo, todo ese poder que nos endosaron, que nos endosó el mismo poder, para entonces usarlo en contra de aquellos aspirantes nuevos que están de alguna manera más débil que los que han sido presidentes, porque es obvio que el anillo y la estructura es más obvia cuando una persona ha tenido. Por eso en Estados Unidos solamente hay 2 periodos presidenciales. Entonces en Estados Unidos sí hay una oportunidad, un perdón, por así llamarlo, a la oportunidad, un perdón a que los jóvenes y los jóvenes emprendedores y otros tipos de empresarios serios, con ética, profesionales, que también se puedan dedicar a la política, porque la política es muy bonita, porque la política es algo social y a veces hay personas que hasta prohíben hablar de estos términos por lo viciada que está la política. Los partidos deben de rescatar la confianza de la credibilidad. También tienen que renovarse, como decía el profesor Juan Bosch, abrir espacio, por ejemplo, a los jóvenes, a las mujeres, y que el partido también debe adaptarse a los cambios y las demandas de los nuevos tiempos. Ese es el rol básicamente de los partidos políticos y es por ello que nosotros estamos hablando de estos temas, para que exista una revolución, para que exista ese emprendimiento entre los jóvenes y mujeres valiosos de aquí de Constanza y de todo el territorio del mundo, por decir algo. No sé, Francis. Ciertamente hay que comprender realmente la frase y la expresión de la Organización de Estados Americanos cuando expresa para todas las naciones la situación de la descomposición de dirigentes de partidos políticos que han afectado la economía, la sociología, el militarismo dentro de las sociedades para ultrajar y hacer más pobre a la gran mayoría de todos los pueblos. En esa situación, en ese sentir, que realmente estamos todos llamados, Francia hace un buen llamado en cuanto al detrimento que ha habido en República Dominicana en el ejercicio de la política, en el ejercicio de los partidos políticos. Y en ese orden, y tomando la misma cadena que incide, el Papa habla del bien común. Es decir, ningún partido se forja para destruir a la nación. Desgraciadamente, en los partidos estamos todos involucrados en el sentido de que si gana uno o gana el otro, como quiera somos el mismo país. Y en ese sentido sufrimos las mismas consecuencias o gozamos la misma gracia. Pero ¿qué pasa? En el punto que nos ocupa es que
en la complicidad. Por ejemplo, hablar de crimen organizado, cuando a mí me hablan de eso, me están hablando de todo el sistema bancario, el sistema judicial, el sistema del poder político de gobierno, el sistema de la sociedad, donde hoy por hoy aquí en Constanza tenemos un gran bagaje de droga. Y eso, ¿cómo llega la droga? ¿Quién la cultivan? ¿Quién la trae? ¿Cómo la traen? ¿Quién es el jefe? ¿Quiénes son? Entonces, ¿cómo dañan a nuestras juventudes? En la prostitución, en el secuestro, en el mal uso. Cómo el Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes, la fiscal de ahí no se levanta de su asiento a investigar ningún caso. Se solicita una orden de arresto contra un menor. Los menores de 13 años de edad, en ningún momento, en ninguna causa, la ley se lo prohíbe, pueden ir a una cárcel, a un reformatorio. Se lo prohíbe la ley. Mas, sin embargo, esta señora manda una solicitud de orden de arresto como si fueran delincuentes a los menores de edad. Pero peor, no reconoce la autoridad que son el papá y la mamá. No cita a esas personas que son los responsables, o los abuelos, quien fuere, a la causa. A buscar preso con un contingente militar policial, no entrenado en asuntos de menores, a buscar un menor para ponerle esposa, ultrajarlo, virarle la casa, etcétera. Entonces, el debido proceso de las cosas en el país no se está llevando correctamente. Las autoridades que no cumplen con el debido proceso de ley constitucional, hay que someterlo a acción de justicia, hay que meterlo a la cárcel, que sufran la cárcel, y embargarle sus bienes. Entonces, porque el país necesita hombres y mujeres responsables, diligentes, respetuosos, con autoridad y dominio propio en la religión, en el civismo, en la milicia, en todo lugar que se instituya el ser humano. No podemos tener profesores indefensos, profesores que arriesgan sus vidas con poco salario, con poca seguridad, y en todo esto la sociedad, en sentido general, todo el mundo ocupado en sus labores. Pero ¿qué pasa? Un profesor que tiene que tener un tren de trabajo para poder sobrevivir y cubrir sus gastos. ¿Qué significa? Que vive en trastorno, abandonando hasta su propia familia en aras de llevar el pan a su casa. ¿Y qué pasa con esto? Que el descuido, por ejemplo, nosotros tenemos muchas experiencias de que los hijos de militares son los principales delincuentes en la sociedad, acribillando gente, matando gente, arrastrando gente, abusando en los bares, abusando en los sitios. ¿Sabe por qué? Porque tiene el pariente que es el militar, que tiene la facilidad de robarle el arma a ese militar, hacer la desgracia al militar. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la desgracia, ¿quién va a apoyar a ese muchacho? Usted, el papá de ese muchacho, que vaya a apoyarlo en esa sinvergüencería. ¿Y qué decir del tráfico de drogas? Entonces, esa situación del crimen organizado, en los partidos ocurre que se apadrinan esos delincuentes, se acuñan esos delincuentes, tienen muchísimos millones de dólares y de pesos, y por tanto a la sociedad pobre le dan la migaja de un chin de medicina, de un chin de comida, de un chin de agua, de un chin de lo que sea, pero un chin. Entonces, el resto, ¿a dónde va? Por ejemplo, ¿cuántos millones puso Quirino en la campaña política para todos los partidos? Ahora, ¿cuántos millones le dio Quirino a todos los pobres? Entonces, esa disparidad es el crimen que se refiere Luis Almagro. Y en esa situación, los partidos políticos, como son filtrados, como la Odebrecht y demás, en hacer el perjuicio social, en desbaratar el país, y el Colegio de Ingenieros no participa en ninguna obra de construcción, no entra en la voz política de reclamo. Pero los partidos políticos tampoco hicieron lo propio. Y peor el Congreso. El Congreso, que hoy deberían estar todos ellos sometidos a acción de justicia, embargándole todas sus propiedades, porque resulta que todos esos cuartos de ese fraude lo están gozando, ¿sabe quiénes? Las amantes, los chulos, las chulas, las prostitutas, todas esas personas que no debemos hablar mal de ninguno de ellos, pero están gozándose de los millones del crimen. Entonces, la sociedad en general que quiere y anhelamos un país decente, una juventud segura, estamos siendo pisoteados agresivamente por ese grupo de actitud. Así es, Domínguez, por ejemplo, Domínguez Brito,
con relación a la corrupción, dice que se lleva la comida de los más necesitados, se la quitan de la boca la comida de los más necesitados y disminuye de esta forma la calidad de vida y también la esperanza de vida que muchos políticos hablan y no dan el ejemplo, por así decirlo. Pero los temas que ha tocado Francisco son temas muy polémicos, son temas que requieren de mayor investigación en ese sentido. Nosotros somos de los que pensamos que las instituciones tienen debilidades y que las instituciones, esas debilidades deben de convertirlas en fortaleza. Y para convertirlas en fortaleza debemos tener también, ser humilde con la crítica, pero también tener soporte, ayudas, tener organismos que podamos buscar ayuda con relación a temas o que nos puedan auditar las funciones que estamos realizando para mejorarla y que cada institución pública como también privada deberían de tener organismo externo que lo audite para medir la eficiencia y luego esas debilidades que tengan esas instituciones poder convertirla en una fortaleza. Hablaste de un caso específico sobre, por ejemplo, los menores que lo van a buscar. Da una mala impresión realmente. Tenemos que ser cuidadosos con el procedimiento de cómo se ejecuta la ley. Tenemos que ser prudentes si la persona no se resiste, si la persona colabora. Tenemos que tener todos esos puntos pendientes. Tenemos que tratar al menor de una manera más digna, cuidadoso, porque a veces no son culpables, no son los verdaderos culpables de esa situación. Decía Jean Rousseau que el joven nace bueno, pero el sistema lo va dañando. Entonces debemos de construir un sistema donde no victimicemos más, donde no dañemos más a nuestros jóvenes, sino que le demos nuestra mano ayuda, que le colaboremos. Por ejemplo, el reformatorio al que te refieres, son importantísimos los reformatorios, porque los reformatorios lo que hacen es, como su nombre lo indica, reformar a las personas. Lo que hacen es transformar las debilidades, trabajar esos puntos que están viciados, que pudieran un joven sin saber que matar es penalizado y es un crimen, hacerlo. Entonces, ¿qué lo indujo a ese joven a hacerlo? Es un joven que tiene que separarse en caso de un crimen, separarse de la sociedad y rehabilitarlo y entregarlo a la sociedad sano, bueno, y que realmente pueda rendir un fruto en su escuela y ser un gran profesional. Pero no podemos sancionar de una forma trágica que trastorne más al menor, sino salvar al menor, salvar realmente el hogar. El hogar necesita ayuda cuando hay un joven, un adolescente que tiene problemas. El hogar está diciendo que necesita ayuda. Entonces esas instituciones, la Fiscalía del Menor, también otras instituciones, CONANI y otras instituciones también tienen que buscar la forma de rehabilitar a ese ser humano y ayudar a ese ser humano, porque no podemos seguir condenando más al inocente, porque es un inocente, un niño, un adolescente que no tiene conciencia, es un inocente. Nos quedamos sin tiempo. Agradecemos la sintonía de todos ustedes, la gente de Facebook, de corazón. Un abrazo a la gente de aquí de Constanza, un abrazo también cordial y seguimos hasta la próxima. Constanza TV, la diferencia.